Hola a todos, mi nombre es Mary Salas y en esta oportunidad le vamos a hablar del libro El proceso de la autoría de Franz Kafka. Antes de iniciar con el análisis de esta obra tan importante, vamos a hablar un poco de su biografía, quién era Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, perteneciente a la República Checa, y murió el 3 de junio de 1924 en Austria. Entre sus obras más importantes podemos encontrar En el castillo, En la colonia, El proceso y La metamorfosis. Sus escritos han sido característicos y muy relevantes debido a su connotación entre la mezcla de lo realístico y lo fantástico, dejando a todos sus lectores demasiadas preguntas y sin duda alguna muchas reflexiones sobre estas. ¿Por qué? Porque Franz Kafka en cada una de sus obras mezcla un poco de psicología con sus ideologías políticas. En esta oportunidad analizaremos la obra El proceso, la cual fue publicada por Max Brod en el año 1925. Su publicación fue después de la recolección de escritos inconclusos dejados por el autor principal. En esta obra podemos encontrar a un hombre el cual ha sido acusado sin saber el porqué. Una mañana común y corriente fue arrestado y desconoce completamente las causas por las cuales está siendo procesado, llevándolo a tener argumentos totalmente inválidos e inconclusos para poder defenderse. Esta obra está conformada por 10 capítulos, los cuales analizaremos a continuación. Gracias, doctora Mary. En el primer capítulo de la obra se vislumbra cómo Joseph, protagonista de este escenario, luego de encontrarse en su residencia, es detenido de manera ilegal sin explicaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, fue trasladado a la cárcel desconociendo los motivos de su captura y qué funcionario la ordenó. Es tan evidente la arbitrariedad perpetrada que ni los funcionarios tenían conocimiento del por qué lo estaban capturando. Como si fuera poco, de manera inadmisible le vulneraron su derecho a la defensa. En ese entendido, se observa plenamente una flagrante violación a sus derechos, máxime cuando el legislador establece la presunción de inocencia del indiciado, es decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta situación dio tránsito a una gran pesadilla para Joseph. Aunque posteriormente fue enviado a casa, no queda duda que irónicamente estaba siendo víctima de la justicia. Ahora bien, la pesadilla a la que me refería en el capítulo anterior apenas comenzaba, teniendo en cuenta que el señor Joseph fue requerido por el tribunal para asistir a su primer interrogatorio. Era evidente el poder otorgado a los órganos encargados de administrar justicia. Este poder, a la luz de la ley, rayaba la órbita de los derechos de los administrados, toda vez que desconocían las ritualidades de los procedimientos. Es por ello que Joseph, en medio del interrogatorio, demostró su descontento, retirándose del lugar, no sin antes increpar severamente en contra de la administración de justicia, recriminándoles la actitud que habían tomado en su contra. En el tercer capítulo se vislumbra que Joseph decide asistir nuevamente al tribunal, observando absurdamente que en la sala de audiencias habita una pareja de esposos quienes conviven en el lugar de forma gratuita y deben salir cuando se presenta alguna sesión, situación reprochable desde todo punto de vista. Paralelamente, es evidente la atracción que sentía el administrado por la mujer que lo recibía cuando hacía presencia a las instalaciones del tribunal. Tuvo la oportunidad de conversar con ella ese día, situación que fue interrumpida por un hombre que en el interrogatorio anterior había abrazado a esta chica, siendo esto en realidad el detonante para que en la pasada audiencia Joseph de manera furiosa abandonara la sala. Cabe resaltar que debido a esta situación el administrado fue trasladado a una sala donde permanecen los acusados. En este nuevo capítulo aparece un nuevo personaje y es la señorita Monta, la cual llega al hospedaje donde se encuentra viviendo Kafka para vivir y compartir habitación con la señorita Bust. Situación que para Kafka fue bastante molesta, puesto que la llegada de esta chica
le iba a impedir a él cumplir sus planes de conquistar y seducir a la señorita Busmer, por la cual sentía una atracción desde hace mucho tiempo. Luego de varios días, Kaff va saliendo de su trabajo, del banco, y empieza a escuchar unos gritos en una habitación, lo cual lo llena de mucha curiosidad y decide abrir la puerta de la habitación de forma violenta, encontrándose a 3 hombres, de los cuales 2 están siendo azotados. Al ver esta escena, Kaff les pregunta qué hacían allí. Los 2 hombres que están siendo azotados, los cuales también eran funcionarios, le responde que están siendo azotados porque él se quejó ante el juez. Kaff, al escuchar esto, le responde diciendo de que él no se quejó, que él solamente relató los hechos de lo que había sucedido en su casa el día de su arresto. Cuando él ve toda esta escena, trata de persuadir o de chantajear al verdugo para que no siguiera maltratando a estos funcionarios, de lo cual el verdugo no accedió. Todo esto llevó a reflexionar a Kaff sobre esta situación y sobre lo corrompida que estaba la justicia y que debía luchar contra ella. Al día siguiente, Kaff vuelve y pasa por la habitación y encuentra a los 2 funcionarios y el verdugo en el mismo lugar con sus respectivos uniformes. En este capítulo 6 entra en escena el tío de Joseph Kay, quien le recomienda hablar con su abogado Hall, ya que es un hombre de confianza. Este último tiene una buena fama y una gran reputación por atender procesos de causas injustas. Joseph Kay va a visitar al abogado a su mansión y hace atendido por la enfermera de nombre Lane. Ella lo hace pasar a su habitación, ya que se encuentra en cama por un grave problema cardíaco. Luego de tener una conversación con el Dr. Hall, la enfermera Lenny hace un ruido llamando la atención de Joseph Kay, quien a su vez accede a hablar con ella, y posterior a una conversación, ella le entrega las llaves de la mansión, lo que es un poco extraño, ya que el abogado conoce del caso de Joseph Kay. El caso que habían abierto contra Joseph Kay seguía su camino, pero iba demasiado lento, lo que causaba una gran frustración en él y un gran desinterés en su trabajo, ya que habían pasado 2 meses y aún no se había instaurado la primera demanda. Un cliente de él había escuchado una nueva pista y le comentó sobre un pintor de nombre Tintorelli que conocía su caso y tenía buenas relaciones con los jueces, ya que él le pintaba todos los retratos. Así que le recomendó hablar con él. Interesado, Joseph Kay se dirigió hacia un barrio pobre y tenebroso donde habitaba el pintor, y fue dirigido por una niña de 13 años jorobada hacia su casa, que prácticamente era de cartón, y se encontró con un hombre sucio. Entonces Tintorelli le comenta que su caso es infinito, pero que existen 3 posibilidades. La primera, la absolución real; la segunda, la absolución aparente; y la tercera, el aplazamiento ilimitado, pero que en su caso es mejor utilizar los indultos. En este caso, Joseph Kay desiste de utilizar estas 3 posibilidades y el indulto, y no sin antes irse, le compra unos cuadros al artista por respeto. Y en esta parte octava del relato, el protagonista demuestra una gran intranquilidad por la manera tan lenta en la que se desarrolla el curso judicial, que incluso comenta no necesitar la ayuda de su defensor Hall. Y en esta parte de esta creación maestra, Joseph acompaña a uno de sus clientes al banco. Mientras lo espera, quiere entrar a la iglesia, siendo llamado por el padre, y este le comenta que sabe de su caso. Igualmente le explica que las cosas no están nada bien, porque todos piensan que es culpable. Conversan durante mucho tiempo y luego él decide retirarse para continuar con sus operaciones. En esta parte final del proceso de Kafka, Joseph es buscado por los oficiales que fueron enviados por la corte, demostrando con esto el final del curso. Fue trasladado hacia las cercanías de la localidad. Luego de esto, él no puso ningún tipo de resistencia ni alegatos. Se quitó la ropa y fue muy maltratado por todos los hombres. Estos pasaron todos el cuchillo por sus manos. A pesar de que tenía la oportunidad de salir huyendo, no realizó nada al respecto. De pronto aparece de la nada un hombre, el cual no lo detallaron, ya que no se sabe de quién se trataba.
De igual manera, uno de los policías toma el sentenciado agarrándolo por el cuello mientras el otro agarra un cuchillo y se lo clavó en el pecho. De esta manera concluye con el protagonista moribundo el proceso, dejando gran incertidumbre e inquietudes a sus lectores. Una vez hemos escuchado todos los capítulos, este nos deja muchas incógnitas, debido a cómo el tribunal le hace ver a Joseph que es culpable de delitos que los dos desconocen por completo. Ahora bien, es importante también dirigirnos al contexto histórico en el cual esta obra fue escrita. Recordemos que fue en el año 1925 su publicación, donde seguramente los procesados no conocían ni siquiera cuáles eran sus derechos. Por ejemplo, actualmente podemos encontrar un debido proceso, derecho a la defensa y claramente al ser escuchado antes de ser procesado. Por lo tanto, en este punto de la obra realizaremos un análisis, una comparación entre todos estos tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y la obra de la cual estamos hablando, en aras de puntualizar todos aquellos artículos y derechos que han sido vulnerados. En esta ocasión escucharemos a la compañera que realizará la respectiva opinión crítica sobre la obra del proceso. Muchas gracias, Mary. En este punto de la exposición abordaremos o daremos a conocer los diferentes abusos en el cual fue sometido el personaje principal de esta historia, el cual queremos traer a colación lo siguiente. El primero, el abuso de poder por parte de las autoridades competentes sin duda alguna, la injusticia del sistema judicial, manipulación de conciencia por parte de los ciudadanos que conocían a esta persona, hasta cierto punto de hacerlo creer que realmente era culpable de los diferentes señalamientos. Momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de frustraciones que lo llevaron a pensar en la muerte e incluso al desinterés de la vida misma. Haciendo un análisis comparativo del drama que expresa el autor a través de su personaje principal, queremos traer a colación, digamos, que ese marco jurídico comparativo con la legislación, pero a los ojos de las convenciones americanas de los derechos humanos, entre los cuales queremos destacar algunos artículos que creemos fueron muy pertinentes dentro de este proceso. Entre ellos queremos destacar el derecho a la libertad, es decir, al momento que se realizó esta detención a esta persona se le debió brindar toda esa información relacionada al motivo de su detención. Nadie puede ser sometido ni detenido o encarcelamiento arbitrario, y esto fue lo que se vivió al inicio de la historia. Las garantías judiciales a esta persona, toda persona tiene derecho a ser oída, en ningún momento se le pudo brindar esta oportunidad a esta persona. Principio de legalidad. Sin duda alguna, el principio de legalidad y el derecho a la libertad fueron los que dieron origen a este proceso, porque esta persona al momento de ser detenida se le debió brindar toda esa información del motivo de su detención para de cierta manera poderse defender ante el sistema judicial. Igualdad ante la ley. Para finalizar, queremos dar a conocer o establecer de cierta forma que todas las personas somos iguales ante la ley. En consecuencia, no debemos ser discriminados bajo ninguna circunstancia, ni por nuestro color, ni por nuestra raza, ni por nuestra condición social, ni por nuestra religión, etcétera. Debemos ser de cierta forma ser tratados con respeto sin que se nos vulnere ningún tipo de derecho que afecte la integridad, la seguridad, el debido proceso, el derecho a ser escuchado y el derecho a la contradicción, y a un sinnúmero de derechos que muchas veces se ven violados y vulnerados dentro del proceso de los procesos judiciales, no solamente en el drama que hoy traemos a colación, sino de los diferentes procesos jurídicos que se presentan a diario en nuestra querida Colombia. La obra y Constitución Política, por Luis Fernando. En este aparte, haremos un pequeño análisis de la obra con pues dos interrogantes muy importantes y referenciaremos nuestra Constitución. Entonces, iniciamos diciendo que vemos cómo en el personaje se ve claramente que este es conducido sin ninguna clase de razón
y se ve claramente cómo pasan por encima de sus derechos. O sea, se lleva a cabo un proceso eh, judicial en el que predomina la burocracia, ¿ya? En el que impera la ley del más fuerte. Y además se demuestra la corrupción que existe en el órgano gestor de justicia. Cosas que vienen pasando pues desde hace mucho tiempo atrás. O sea, es algo que no es nuevo, que no es novedoso. Entonces son prácticas que han sido repetitivas durante mucho tiempo y pues Kafka en esta obra, en el proceso, pues nos demuestra que eso también viene sucediendo desde tiempo atrás y no es algo nuevo. Entonces, con respecto a esto, se nos causan dos pequeños interrogantes. El primero es, ¿qué garantías existen del sistema judicial frente al Estado? Entonces podemos ver en esta obra que la novela da mucha importancia al Estado más que al ciudadano. Ya, no se le permite prácticamente defender y no ofrece unas mínimas garantías, demostrándolo como, pues que es conducido sin saber en realidad que se le ha acusado. Otro interrogante que nos surge es, ¿qué simboliza el proceso o qué sensación nos deja esta novela frente al lector? Pues vemos prácticamente que esto simboliza la falta de humanidad, o sea, manifestada, creería yo, que diariamente en cada uno de los procesos judiciales también que se tornan a diario. Y que aquí en el proceso, o sea, en la obra, se trata a la gente más como si fuera un número y no como si fuera un caso real que tiene sus propias razones y su motivo de ser. O sea, deja como una sensación de impotencia, ya que observamos desde afuera la situación eh, sin que el protagonista se pueda defender. Y a la vez nos deja una sensación de angustia y de duda, claro está, para este caso, porque en realidad no se sabía de qué se le acusaba. O sea, verídicamente, o si por el contrario, era un delincuente que crea Kafka, en este caso el autor, para dejar caer al lector en el libro. O sea, pensaría que cual fuera alguno de estos dos casos, todo el mundo debe tener derecho a un proceso justo. Bueno, haciendo referencia a nuestra Constitución, vemos claramente que en el artículo 29 está consagrado que el debido proceso se aplica a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. O sea, aquí nadie podrá ser juzgado si no acorde a las leyes preexistentes en el acto que se le impute. Entonces, es así como todo individuo se presume inocente a medida que no se le haya comprobado judicialmente responsable. Además también del amparo que pues, tenemos en el registro de Carta Magna, también existen otros apoyos internacionales y convenios al debido proceso, como lo explicó anteriormente la compañía. Pero, siempre hay un pero, pese a todos esos amparos judiciales que existen en la actualidad y de pronto siendo un parangón en la situación expresada por el autor, podemos decir que todavía existen ciertos eventos en donde encontramos expresa y clara violación al debido proceso. En unos casos es intencional, en otros podemos ver que con ayuda, eh, o de pronto en común acuerdo con algunos funcionarios de nuestro aparato judicial.
Gracias. Corresponde entonces en este punto hacer la valoración de las opiniones acerca de esta obra literaria. Sin duda alguna, esta obra marcó un referente en nuestro aprendizaje como estudiantes de Derecho, pues si bien es cierto, en este punto de nuestra carrera podríamos determinar cuándo o no se vulneran derechos fundamentales, como es el caso del personaje principal de esta, también podríamos observar que nos ajena un poco las situaciones vividas por el personaje dentro de la obra. Pues bien, según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, en Colombia, 1 de cada 10 procesos judiciales sufre un quebranto en este sistema, en el sistema de comprender la vulneración de los derechos de los procesados. Pues poniendo un ejemplo práctico, en Colombia se le imputa un delito a una persona y de ahí inicia pues el proceso investigativo. Y resulta que dentro de ese proceso investigativo o de ese tiempo para el proceso investigativo la persona está privada de la libertad. En hechos que tal vez para algunas situaciones un poco absurdas, podríamos entender que luego de 2 o 3 años, por ejemplo, se puede determinar que esta persona no fue culpable o pues no es responsable de los hechos que se le indilgan en ese momento. Entonces es aquí donde podríamos contemplar una vulneración del derecho fundamental, como es por ejemplo el derecho a la libertad o por ejemplo el derecho a la afectación pues, de su buen nombre como persona. Entonces la realidad vivida dentro de esta obra no es ajena a nuestras situaciones. Sin duda alguna las opiniones de esta obra podrían ser catalogadas como opiniones varias por entender que dentro de la misma, si bien existen situaciones que para nada son ajenas a nuestra realidad, podríamos comprender que son referentes igualmente para nuestro análisis. Sin duda alguna la obra, si no nos muestra en términos generales, por decirlo así, un final, podríamos determinar ya como estudiantes de Derecho las situaciones presentadas de esto. Es por eso que hoy queremos dar una opinión satisfactoria o una opinión positiva al estudio de esta obra en general, pues considerando que podríamos determinar que es un referente definitivamente principal para nuestro aprendizaje. Muchas gracias. El proceso de Kafka es una obra literaria del año de 1925, donde José es capturado o preso en una mañana y es llevado ante los tribunales sin saber el motivo. Al estar en la audiencia, ni siquiera los jueces saben por qué se encuentra en este lugar. Si hacemos un alegato de los argumentos del proceso, en nuestros tiempos nos podemos dar de cuenta de que hubieron una plena vulneración al derecho a la libertad que está contemplado en nuestra Constitución, en nuestro artículo 13. Al igual, el derecho a la defensa se le vulneró porque al llevar a su apoderado a esta audiencia y no ser aceptado por este tribunal para que lo defendiera como tal. De igual, el derecho al debido proceso que está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 29, donde se habla de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desde el inicio se juzgó como una persona criminal sin ni siquiera tener pruebas. De esta manera ya se nota de que hay una plena vulneración total a la dignidad de esta persona. De igual forma, no se aplicaron principios como el principio de justicia, el principio de legalidad, donde no se le brindaron garantías. Es de tener en cuenta que al no tener otra alternativa, el juzgado lo llevó hasta un túnel oscuro donde la única manera de liberarse de este proceso era la muerte. Pero no finaliza la obra ahí, porque esta obra es un poco inconclusa, porque no da final. No se sabe si José Kafka muere, es procesado, solamente se sabe que vive una tortura en este proceso judicial. Pues de haber analizado los capítulos de la obra y haber realizado una comparación entre los pactos internacionales, la Constitución Política de Colombia y los diferentes puntos críticos de nuestros compañeros, hemos llegado a la conclusión. La obra El Proceso es sin duda alguna una obra que nos deja con más preguntas que respuestas, debido a que Joseph ha sido judicializado por delitos que ni el tribunal ni él conoce. Por lo tanto, vulnera muchísimos de sus derechos y no le permite defenderse aunque él lo quería hacer, por medio de un abogado. En este punto nos podemos dar cuenta que se encontraba sin duda alguna frente a un ordenamiento jurídico completamente injusto y ante un tribunal que sin duda alguna conllevaría en la actualidad a críticas sociales.